Bueno, ahora sí vamos entonces a ver lo que les estaba mencionando el día de ayer. Les decía que cuando A es mayor que B, la primera frecuencia de corte siempre es la del modo TE 10. Mm, Bueno, tomando en cuenta ese hecho, eh, vamos a considerar lo siguiente. ¿Cuáles son las siguientes dos frecuencias? Como la segunda frecuencia, como puede ser la del modo TE 01, o bien puede ser la frecuencia del modo TE eh, 2,0, ¿sí? Para que una de estas dos sea la segunda frecuencia de corte, a ver, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que una de estas dos sea la segunda frecuencia de corte? Para que esta que está aquí sea la segunda frecuencia de corte, tomando en cuenta los resultados que vi ayer, pero también la explicación que les mencioné en torno a esto que está aquí, ¿sí? Eh, para que una de estas dos sea bueno, para que esta de hecho fuera la segunda frecuencia de corte, de entrada lo que se requiere de entrada es esta condición que está aquí, que B entre A sea menor que 1 en raíz de 3. Ese es el primer requisito que se requiere, porque cuando se cumple esta condición equivale a esta otra, pero esta condición también equivale a esta desigualdad. Y lo que tenemos en el lado izquierdo de la desigualdad es la frecuencia de corte del modo 2,0. Bueno, es proporcional a la frecuencia de corte del modo 2,0. Estoy omitiendo esta constante de proporcionalidad, 1 sobre el producto de 2 por la raíz de mu epsilon. Eso es lo que estoy omitiendo aquí. Pero esto que está aquí entonces es proporcional a la frecuencia de corte del modo 2,0. Y esto que está aquí es de hecho proporcional a la frecuencia de corte del modo 1,1, ¿sí? Entonces, en principio, si nosotros quisiéramos que esta frecuencia F20 fuera la segunda frecuencia de corte, el primer requisito es que B entre A debe de ser menor que 1 sobre raíz de 3 para que con ello tengamos que la frecuencia de corte del modo 2,0 es menor que la frecuencia de corte del modo 1,1, ¿sí? Pero también, pues aquí deberíamos de tomar en cuenta otro requisito que se va a imponer para que esta frecuencia fuera menor que esta frecuencia. Solo de esa forma tendríamos que esta F20 eh, representaría la segunda frecuencia de corte. La condición para la cual esta que está aquí va a ser la segunda frecuencia de corte, eh, ya la había mencionado el día de ayer. La condición para que esta sea la segunda frecuencia de corte es que el cociente de B entre A
sea menor que 0.5. ¿Sí? Y vamos a ver que para que esta F01 fuera la segunda frecuencia de corte en lugar de esta, se requiere de hecho que el cociente de B entre A sea mayor que 0.5. Esto fue parte de lo que les mencioné el día de ayer, tomando en cuenta los cálculos que obtuvimos para 3 guías distintas. ¿Sí? Las dimensiones de esas 3 guías cambiaron en el valor de A. El valor de B se mantuvo fijo, pero el de A se cambió. En un caso, B entre A era menor que 0.5, de hecho fue 0.45. En otro caso, tomé un valor de B entre A de 0.52 y en otro caso tomé un valor de B entre A como de 0.6 o 0.66, algo así, no recuerdo muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces, para pronto, si nosotros tomamos en cuenta el hecho de que 1 entre A es menor que 1 entre B, porque estamos eligiendo A mayor que B, pues es inmediato que también 2 entre A es menor que 2 entre ¿qué? Entre B. Esto entonces nos está diciendo de entrada que la frecuencia de corte del modo 2,0 va a ser menor que la frecuencia de corte del modo 0,2. Igual lo que está aquí tiene que ver con el hecho de que la frecuencia de corte del modo 1,0 es menor que la frecuencia de corte del modo 0,1. ¿Sí? Entonces, pues de entrada de aquí se tiene que bajo esta condición, la primera frecuencia de corte a fuerza es esta. ¿Sí? Y esta frecuencia corresponde a la del modo fundamental. El modo fundamental, como les mencioné, es el modo TE10 o el modo principal. Bueno, entonces consideramos ya que el cociente de B entre A va a ser menor que 1 sobre raíz de 3, para que con ello garanticemos que la frecuencia de corte del modo 2,0 sea menor que la frecuencia de corte del modo 1,1. Con esta condición, entonces, nosotros garantizamos que el segundo modo de propagación o corresponde a la frecuencia de corte del modo 2,0 o corresponde a la frecuencia de corte del modo 0,1. ¿Sí? Pero ¿cuál es entonces la segunda frecuencia de corte? La menor de estas dos. Como mencioné, de acuerdo a lo que vimos ayer, esta que está aquí va a ser la menor cuando el cociente de B entre A sea menor que 0.5. Pero esta que está aquí sería la menor frecuencia de corte entre estas dos cuando el cociente de B entre A sea mayor que 0.5. El por qué se elige esta como segunda frecuencia de corte no es nada más por mero capricho. ¿Sí? Esta frecuencia de corte es la que maximiza el ancho de banda teórico de la guía. Ahorita voy a mencionar poco más adelante qué es el ancho de banda teórico, de hecho en el siguiente renglón. Bueno, entonces tomando en cuenta cuál es la expresión para esta frecuencia de corte y cuál es la expresión para esta frecuencia de corte, aquí está la constante de proporcionalidad y ya nada más tomo el mínimo de 2 entre A o de 1 entre B. ¿Sí? El valor más bajo que entre estos dos me va a dar la segunda frecuencia de corte. ¿De qué depende cuál sea el valor más bajo? ¿De qué depende? Vamos a exponer ahorita que este que está aquí fuera el valor más bajo. Si este que está aquí fuera el valor más bajo, entonces el mínimo entre estos dos estarán de acuerdo que es 2 entre A. Aquí ya lo puse. Pero para que esto suceda, entonces se requiere que 2 entre A sea menor que 1 entre B. Si B lo paso del lado izquierdo y el 2 lo paso del lado derecho, obtenemos que B entre A es menor que 1 medio. Por lo tanto,
para que la frecuencia del modo 2.0 sea la segunda frecuencia de corte, se requiere, pues lo que ya había dicho desde ayer, que el cociente de B entre A sea menor que 1/2. ¿Qué pasa si ahora consideramos que el mínimo entre estas dos es en realidad 1 sobre B? Si el mínimo fuera 1 sobre B, entonces simplemente cambio el sentido de la desigualdad, ¿sí? Y entonces con esto obtendríamos que el cociente de B entre A debería de ser mayor que 1/2, ¿sí? Entonces, para que esta frecuencia, la del modo 0,1, sea la segunda frecuencia de corte, se requiere que B entre A sea mayor que 1/2. Eso está aquí. Eso está aquí. Pero también se debe de cumplir otra cosa más, ¿sí? Se debe cumplir otra cosa más. De acuerdo a lo que tenemos aquí, el cociente de B entre A debe de ser menor que 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, también podemos decir aquí que B entre A debe de ser menor que 1 sobre raíz de 3. Si todas las dos desigualdades las multiplico por 2, pues aquí vamos a tener un 2, aquí un 2 multiplicando B y aquí 1. Es básicamente lo que está escrito en el archivo, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Para poder hacer un análisis del ancho de banda asociado a esos dos modos, más bien, tomando en cuenta esas frecuencias de corte de los modos 2.0 y 0.1, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a suponer que A se puede escribir como X veces B. Como estamos considerando que B entre A debe de ser en un caso menor que 1/2 y en otro caso mayor que 1/2, al nosotros considerar que A es igual a X veces B, ¿cuál debe de ser entonces la condición que debe de cumplir este número X? Bueno, pues simplemente si yo aquí tomo en cuenta que tengo el cociente de B entre A, el cociente de B entre A, ¿qué me va a dar? 1 sobre X, ¿verdad? 1 sobre X. Esta desigualdad se transformaría en 2 entre X menor que 1. Si la X la paso del lado derecho, considerando que es positiva, entonces tendríamos que, para que la segunda frecuencia de corte sea la del modo 2.0, se requiere que la X que se introduce mediante esta igualdad sea mayor que 2. Pero para que la segunda frecuencia de corte sea la del modo 0,1, el valor de X debe de ser ahora mayor que la raíz de 3, pero menor que 2, ¿sí? Y aquí también el cociente de B entre A lo estoy sustituyendo por su igual, que es B entre A. A ver, B entre A, ¿qué nos da aquí? Bueno, B entre A nos da 1 sobre X, ¿verdad? Pero al final todo lo puedo multiplicar por X. En realidad lo que hice aquí dejé expresada esta primera parte de la función como 2 entre A. Lo que sí cambié es la segunda parte. Aquí sustituí B. Si nosotros despejamos B es igual a A sobre X. Por lo tanto, 1 sobre B es en realidad ¿quién? X dividido entre A. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos para que la segunda frecuencia de corte sea la del modo 2.0, se requiere esta condición y la frecuencia de corte estaría dada por esta cantidad que multiplica a este factor. Pero si la segunda frecuencia de corte es la del modo 0,1, se requiere que X cumpla con estas dos condiciones. Y ahora la frecuencia de corte va a ser este número multiplicado por esta constante.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir lo que se conoce como el ancho de banda teórico. ¿Qué es el ancho de banda teórico? Es simplemente la diferencia de la frecuencia de corte del segundo modo menos la frecuencia de corte del primer modo o del modo dominante. Entonces, el ancho de banda, de hecho, que voy a definir, se conoce como el ancho de banda teórico, pero del modo dominante o del modo fundamental. El modo fundamental o dominante es el modo FC10, ¿sí? ¿Cuál es el ancho de banda entonces de este modo fundamental o dominante? Simplemente la diferencia, como dije, entre la segunda frecuencia de corte y esta frecuencia de corte del modo fundamental. Como la segunda frecuencia de corte es el mínimo entre estas dos, aquí ya lo estoy sustituyendo, ¿sí? Hay un factor constante que factoricé, un factor común que ya factoricé. Esto que está aquí representa la segunda frecuencia de corte, multiplicado por supuesto por esta constante, da la segunda frecuencia de corte. Y este segundo término por esta constante da la primera frecuencia de corte. Entonces, el ancho de banda simplemente es la diferencia entre la frecuencia de corte del segundo modo y la frecuencia de corte del primer modo o modo fundamental o modo dominante. Si nosotros tomamos en cuenta que la frecuencia del segundo modo puede ser esta o esta, multiplicado por supuesto por la constante 1 sobre el producto de 2 raíz de mu epsilon, entonces aquí ya sustituí, ¿sí? Ya sustituí lo que obtendríamos si la frecuencia del modo 2.0 fuera la primera frecuencia, la segunda, perdón, frecuencia de corte, ¿sí? Se obtendría al final que esta diferencia de frecuencias daría nuevamente esta constante proporcionalidad por este numerito, siempre y cuando x sea mayor que 2. Pero si x cumple con esta condición, entonces la segunda frecuencia de corte sería en realidad la que se obtiene con el producto de esta cantidad por este factor. Bueno, ¿cuál de estos dos números es el más grande? Noten que esto que está aquí, bueno, es 2 menos 1 sobre A, para cuando x vale mayor que 2. Pero ¿qué pasa si x es menor que 2 y mayor que la raíz de 3? La frecuencia de corte va a ser proporcional a esta cantidad. Pero como estamos considerando que la x es menor que 2, entonces el número de arriba es más grande que el número de abajo. Esta es la razón por la cual entonces se elige que x sea mayor que 2, porque cuando x es mayor que 2, se maximiza esto que está aquí, que se conoce como el ancho de banda teórico del modo dominante. Entonces, pero si x es mayor que 2, tomando en cuenta nuevamente que x es igual a entre b, pero estamos diciendo que esto es mayor que ¿quién? Que 2. Pues al final esto se puede expresar como un medio mayor que b entre a. Como había mencionado, en las guías de onda comerciales, el cociente de b entre a, de hecho, suele ser aproximadamente 0.45, ¿sí? Eso es un número que es, de hecho, menor que ¿quién? Que 0.5. ¿Por qué se elige un número que sea menor que ese 0.5? Porque con ello garantizamos que se maximiza el ancho de banda teórico del modo dominante. Ahora, entonces, en principio, si nosotros tomamos en cuenta lo que ya había dicho, para que un modo de propagación corresponda
a una onda viajera, se requiere que la frecuencia de operación de la onda que la frecuencia asociada a la onda correspondiente, ¿sí?, sea mayor que la frecuencia de corte. Que la frecuencia de corte, en este caso del modo 1,0. Si nosotros queremos que el modo 1,0 sea una onda viajera y no una onda evanescente, para que eso sea una onda viajera y por lo tanto podamos transmitir información con ese modo 1,0, se requiere que la frecuencia de la onda que se propaga en esa guía sea mayor que esta frecuencia de corte. ¿Sí? Pero si tomamos en cuenta este ancho de banda teórico del primer modo de propagación, también si lo que nosotros queremos es que únicamente se propague en esa guía el modo dominante o modo fundamental o modo principal, ¿sí? O modo 1,0 simplemente, T10, se va a requerir entonces, ya considerando que X es mayor que 2 y por lo tanto que B entre A es menor que 0,5, se va a requerir entonces de entrada que esta frecuencia de operación sea también, bueno, debe ser mayor que esta frecuencia de corte del modo 1,0, pero debe de ser menor que la frecuencia de corte del segundo modo. O sea, que la frecuencia de corte del modo 2,0. Sí, aquí me faltó un subíndice C. Entonces, esta delta F, que al final es igual a este factor por este otro, está representando el hecho de que nosotros vamos a operar esa guía de ondas únicamente en un intervalo de frecuencias comprendido entre la frecuencia de corte del modo fundamental y la frecuencia de corte del segundo modo. ¿Sí? Bueno, pero si nosotros tomamos en cuenta los resultados que ya habíamos visto, que son estos, para que nosotros tengamos una onda viajera, pues el primer resultado es este, ya lo dije, la frecuencia de operación debe de ser mayor que la frecuencia de corte. Si yo quiero que el modo MN se propague en la guía, la frecuencia F debe ser mayor que la frecuencia de corte del modo MN. Ahorita nosotros únicamente vamos a hacer que se propague en esa guía el modo TE10. Por esta razón únicamente exigiríamos en principio que F sea mayor que esto que está aquí, pero como dije, como nada más quiero que se propague este modo, pues la frecuencia F también debe ser menor que la F20. Eso ya lo tenía abajo. Pero ¿qué pasa si nosotros la frecuencia F la acercamos mucho a la frecuencia de corte del modo fundamental? ¿Qué va a suceder en ese caso? Si esta frecuencia F la aproximamos mucho a la frecuencia de corte del modo fundamental, esta constante de fase de la guía, ¿sí? O en la guía, se va a aproximar a 0. Y cuando F se aproxima también a la frecuencia de corte, este cociente va a tender a infinito. Eso significa que cuando estemos a frecuencias muy próximas, en frecuencias muy próximas a la de corte, la velocidad de fase de la onda correspondiente va a cambiar muy rápido. ¿Sí? Si tomamos en cuenta que otra vez lo que nosotros vamos a transmitir en realidad no es una señal que depende de una sola frecuencia, sino una señal que es una superposición de varias frecuencias para que el fenómeno de distorsión no sea demasiado grande en ciertos intervalos de frecuencia, pues la primera condición entonces va a ser que esta velocidad de fase no cambie muy rápido con respecto a la frecuencia. Esta velocidad de fase, ¿cuándo va a cambiar muy rápido con respecto a la frecuencia? Cuando estemos cerca de la frecuencia de corte. ¿Sí?
En una vecindad, ¿sí? Alrededor de esta frecuencia de corte, esta velocidad va a cambiar muy rápido. Entonces, esto implica que debemos de tomar una restricción para esta F. En principio, esta F debería de ser mayor que esta frecuencia de corte. Pero, ¿qué tan grande? ¿Sí? Si esta frecuencia F se aproxima mucho a la frecuencia de corte del modo 1,0, esta velocidad va a tender a ser muy grande. Entonces, la idea es que nosotros impongamos un intervalo de operación de esa guía que corresponda a cierto porcentaje de la frecuencia de corte del modo 1,0, ¿sí? Este porcentaje debe ser mayor que el 100%, obviamente. O sea, vamos a considerar aquí una frecuencia de corte que puede ser 1 más X, donde X sería un número mayor que 0, pero menor que 1, ¿sí? Y también vamos a imponer un límite superior. Este límite superior también lo podríamos expresar en términos de la frecuencia de corte del modo 1,0. Hay que tomar en cuenta algo aquí. La frecuencia del corte del modo 2,0 es de hecho 2 veces la frecuencia de corte del modo 1,0. ¿Sí? Por lo tanto, pues la frecuencia de corte del modo 2,0 puede escribirse al final en términos de la frecuencia de corte del modo 1,0. Bueno, el, el, el extremo superior del intervalo de operación se elige de manera que tengamos, por ejemplo, aquí 1 menos y, donde y también es una cantidad mayor que 0, pero menor que 1. ¿Cuáles son los valores que comúnmente se eligen para X y para Y en este intervalo? Eso son valores aproximados. Al final, estos valores pueden tener pequeñas variaciones, pero un valor típico que se suele dar aproximadamente para esta X es de 0.25. Y para esta Y, no recuerdo. No recuerdo. Les recuerdo que aquí va a haber un factor 2. Un factor 2. Porque como dije, la frecuencia corte del modo 2,0 es eh, igual a 2 veces la frecuencia de corte del modo 1,0. Esto al final también se puede escribir como la frecuencia de corte del modo 1,0 que multiplica a 2 menos 2 veces y. Por lo regular, el valor de 2 veces y se elige como 0.1. Por lo tanto, y valdría 0.05. ¿Sí? Esa es la razón por lo que aquí ya nada más menciono cuál es el ancho de banda que se conoce como ancho de banda práctico. En lugar de que las frecuencias se encuentren en el intervalo de la primera frecuencia de corte y de la segunda frecuencia de corte, se elige esto que está aquí. Este va a ser el intervalo de frecuencias en el cual se puede operar la guía. Con ello, nosotros garantizamos que cuando la frecuencia de operación se acerca a este límite inferior o a este extremo inferior del intervalo, la velocidad de fase no va a cambiar demasiado rápido, de tal manera entonces que con ello vamos a tener una distorsión de fase que no es tan grande como para que haya pérdidas de información, ¿sí? Debido al problema de distorsión. Bueno, entonces, como dije, X comúnmente se elige como 0.25 y la Y se elige como 0.05. Con eso al final se tiene este intervalo que se conoce como el ancho de banda práctico y en este intervalo es donde se va a operar la guía. Las únicas frecuencias que en principio
son admisibles, son frecuencias que están en este intervalo. Con ello nosotros garantizamos que únicamente se va a propagar el modo dominante o el modo TE10 y además también con ello garantizamos que el fenómeno de distorsión de fase va a ser despreciable, ¿sí? No va a provocar pérdidas de información, por supuesto, siempre y cuando se tomen en cuenta otros factores, varios de los cuales ustedes van a ir viendo en el siguiente curso, que es, por ejemplo, antenas, ¿sí? En el caso de que en realidad lo que se tuviera es un sistema de comunicaciones inalámbrico, de microondas, ¿sí? Pero también se van a tomar en cuenta otros factores que ustedes van a estudiar en su momento en el curso de comunicaciones analógicas, en el curso de comunicaciones digitales, en el curso, en dado caso de que eligieran la especialidad de comunicaciones que se denomina teoría de la codificación y manejo de la información. En esos 3 cursos también se contemplan otras cosas que se requieren para que en un momento dado se realicen comunicaciones efectivas y por lo tanto se minimicen las pérdidas de información que se pueden llegar a dar por varios factores, ¿sí? Algunos de esos factores son determinísticos, pero otros son aleatorios. Bueno, pues ya para pronto. Si nosotros vamos a operar la guía de ondas, debe de operarse en un intervalo que es dado aproximadamente por esto que está aquí, ¿sí? Dependiendo de la guía de ondas, pueden llegar a variar un poco, puede llegar a variar un poco la parte decimal de estos números, ¿sí? Bueno, esto nada más son valores que se están considerando aquí como referencia, pero de hecho van ustedes a observar que en las guías de onda que se manejan en NER y Vela y que corresponden a guías de onda comerciales, hay una ligera variación en las, puede ser en las, de hecho me parece que es en las centésimas de, estos dos números, ¿sí? Y esas variaciones en centésimas, o inclusive a lo mejor en una o dos, no, sí, en centésimas por fuerza es, esas variaciones pueden provocar ligeros cambios en los valores para la frecuencia inferior y superior de operación de esa guía. Bueno, hasta ahí llega lo que tengo, ¿sí? Lo que tengo capturado. Bueno, ahorita voy a considerar un ejemplo. Esto que está aquí, estas dimensiones corresponden a una guía de ondas comercial. Estas dimensiones las tomé de una tabla que viene en el NER y Vela. A vale 4.755 y B vale 2.215. Para estos valores de A y de B, obtengan, por favor, la frecuencia de corte del primer modo. Díganme cuánto da. Para mí el primero me dio 0.31546. No creo, compañero. Déjame checar. Esto ya está en centímetros, ¿verdad? Aquí están. Sí, sí. El 10 a la menos 2. A vale 4.755. Y B vale 2.215.
3.1545. Sí, profe, 3.1545. 3.1545. Aquí ya tengo una frecuencia que es proporcional a 3.1545 gigas. Lo único que estoy haciendo es omitir el múltiplo, porque ese múltiplo ya lo consideré en las líneas del programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es graficar estas tres cantidades como función de la frecuencia. Vamos a graficar la constante de fase en la guía, la velocidad de fase y, y la impedancia. ¿Por qué la impedancia? Porque nosotros sabemos que, de hecho creo que no, la potencia. La potencia para el modo, la potencia que transporta el modo fundamental TE10, ¿sí? Entonces, bueno, no me acuerdo si lo que voy a graficar como tercera gráfica es la gráfica de la impedancia del modo TE o lo que voy a graficar es la potencia. Una de estas dos. Creo que voy a graficar la impedancia. Para graficar la impedancia tendríamos que graficar esta función que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, otra vez sucede lo mismo. Cuando si la frecuencia F se aproximara mucho a la frecuencia corte, esta impedancia va a crecer muy rápido. ¿Sí? Va a crecer muy rápido. Y si esta cantidad crece muy rápido, entonces la potencia que transporta el modo va a cambiar muy rápido con respecto a la frecuencia, porque esa potencia al final se termina escribiendo en términos de la impedancia. En términos de la impedancia del modo. Entonces, pues simplemente introduje fórmulas para graficar. De hecho, aquí está. Entonces, corrección, voy a graficar la velocidad de fase. Voy a graficar la impedancia y voy a graficar la potencia que transporta el modo fundamental. ¿Sí? ¿En función de quién? En función de la frecuencia. Noten ustedes que aquí ya tengo una frecuencia F sub 0 multiplicada por 10 a la 9. ¿Sí? Esa frecuencia F sub 0, pues simplemente es un factor que estoy considerando ya para la frecuencia de operación. ¿Sí? La frecuencia de operación realmente es el producto de F sub 0 por 10 a la 9. Bueno, la frecuencia de corte del modo 1,0. Pregunta, ¿esta fórmula es correcta? ¿Es correcta o es incorrecta esa fórmula? Es 15, ¿no, profe? Sí, es 15. Hace rato me pasó lo mismo, profe. Sí, esta es 15. Sí, es 15. Si este es 15, este debería de ser ¿cuánto? ¿10 a la 8 o 10 a la 9? ¿Qué formulita obtuve ayer? Era 15 por la raíz. Era en gigahertz. Ajá, Bueno, en gigas. Pero eso sí consideraba la A0 y la B0. En esta fórmula no estoy considerando A0 y B0. Estoy considerando los valores de A y de B en metros. Entonces, por esa razón hay diferencias. Bueno, para pronto esta fórmula es correcta. Pero porque A y B no son la A0 y B0 que aparece en esta fórmula que estaba escribiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se obtiene cuando se corre el programa? Ya tomando en cuenta que la frecuencia de corte que vamos a considerar es la del modo fundamental. Vamos a calcular la velocidad de fase, la impedancia y la potencia que transporta el modo fundamental, ¿sí? Considerando una frecuencia de operación que se encuentra dentro del ancho de banda teórico y también considerando frecuencias de operación que están dentro del ancho de banda práctico. Entonces, aquí ya tengo las gráficas. Noten ustedes que aquí tengo el producto de la frecuencia de corte,
que va a estar multiplicada por ¿quién? Por 1.005. Y aquí tengo 2 veces la frecuencia de corte. Esto es aproximadamente el intervalo de frecuencias definido por el ancho de banda teórico. No estoy tomando este factor como 1, porque cuando se toma este factor como 1, cuando la frecuencia F sea la frecuencia de corte, la velocidad de fase va a ser infinita, la impedancia va a ser infinita y la potencia, pues ahí sí no recuerdo qué valor va a dar. Entonces, por esa razón no tomé aquí un factor de 1, pero en la gráfica de abajo, el intervalo donde vamos a graficar es el que abarca el 1.25 por la frecuencia de corte hasta 1.9 por la frecuencia corte. O sea, aquí estamos graficando en el ancho de banda práctico. Con esto lo que vamos a hacer es mostrar las dos gráficas superpuestas, la que se obtiene con el ancho de banda teórico, de acuerdo a lo que está aquí. La gráfica particular que se obtiene para el ancho de banda práctico va a aparecer en magenta y la gráfica de aquí va a aparecer en otro color. De hecho, me parece que es azul. Igual, la impedancia se grafica en los dos anchos de banda, el teórico y el práctico. La gráfica magenta o rosa es la del ancho de banda práctico. Y lo mismo, aquí se grafica la potencia que transporta el modo fundamental en los dos anchos de banda. Bueno, ya cuando el programa se corre, se obtienen estas gráficas. Esta es la gráfica de la velocidad de fase como función de la frecuencia. Desde aproximadamente 1.005 veces la frecuencia de corte del modo 1.0 hasta 2 veces la frecuencia de corte del modo 1.0. O sea, esto que está aquí es la velocidad de fase en función de la frecuencia en el intervalo comprendido por el ancho de banda teórico. Noten ustedes que en esta zona esa velocidad cambia muy rápido. Esta otra gráfica que está aquí es la gráfica también para la velocidad de fase, pero ya nada más en el intervalo de frecuencias comprendido por el ancho de banda práctico. ¿Sí? Aquí los cambios ya no son tan drásticos como aquí. Como mencioné en esta primera gráfica, en esta zona, pues los cambios en la velocidad son muy rápidos. ¿Sí? Pero si nosotros restringimos las frecuencias al intervalo práctico, tenemos esto. Si superponemos las dos gráficas, esto es lo que sucede. Cuando nosotros consideramos el ancho de banda teórico, el práctico, esta región ya no la estamos considerando. Como pueden ver ya en esta zona, en la comprendida por la gráfica magenta, ya la velocidad de fase no cambia tan rápido como cambia en esta zona. ¿Sí? Como cambia sobre todo en esta zona. Esto que está aquí es la gráfica de la impedancia también como función de la frecuencia, pero en el ancho de banda teórico. Esta gráfica es la del ancho de banda práctico. Aquí en el ancho de banda teórico ya vamos a tener valores como de 4000 ohms. Aquí en el ancho de banda práctico como de unos, digamos, 700 ohms tal vez, o 650 ohms. Como 650 ohms es lo más alto. Si nosotros superponemos las dos gráficas, tenemos esto. Entonces, noten otra vez que aquí, pues en esta región ya la impedancia no cambia tan rápido como sí lo hace en esta zona. Bueno, esto que está aquí representa la potencia. ¿Sí? La potencia que transporta ese modo. Bueno, es una cantidad proporcional a la potencia. No sé si sea exactamente la potencia. Se supone que sí es la potencia, pero para esto elegí un valor si yo veo la fórmula, en la fórmula que es esta, va a aparecer una constante. Esta constante
que corresponde al módulo de h sub 0, módulo al cuadrado. Es probable que esta cantidad la haya tomado como unitaria, como 1, ¿sí? Entonces, probablemente si esta cantidad la tomé como 1, eso no lo recuerdo, pero se puede ver en el código. Yo supongo que sí, aquí está, la tomé como 1. Bueno, obviamente esa cantidad va a tener un valor que va de acuerdo a lo que en un momento dado se esté transmitiendo a través de esa guía. Bueno, entonces, esta es la gráfica en el... Bueno, en el intervalo ya mencionado, ¿sí? En el teórico y esta que está aquí es en el práctico. Al final, si las unimos, la gráfica magenta es la de la potencia en el ancho de banda práctico, ¿sí? Ya les había mencionado que debido a estos cambios, las señales que se suelen transmitir en estos sistemas son de banda angosta. No se pueden transmitir señales de banda ancha porque si eso se hiciera, el fenómeno de distorsión puede llegar a ser muy grande, ¿sí? Bueno, aunque en realidad aquí miento, como estas guías se operan en la región de microondas, pues sí se pueden llegar a transmitir señales que tienen un ancho de banda relativamente grande, ¿sí? Bueno. Bueno, pues como pueden ver ustedes, esa es la razón por la cual se elige el ancho de banda práctico, ¿sí? Particularmente la velocidad de fase, pues cambiaría en función de la frecuencia en ese intervalo únicamente, pues de acuerdo a esta gráfica rosa. La impedancia, pues variaría con función de la frecuencia, de acuerdo también a esta gráfica rosa. Y pues la potencia, de acuerdo también a esta gráfica rosa, siempre y cuando se esté operando en el ancho de banda práctico. Con eso al final se evita el fenómeno de distorsión, particularmente de distorsión de fase, ¿sí? Bueno, pero también aquí tendríamos, asociado a la potencia que se transporta que transporta el modo 1,0, pues también aquí se estaría observando al final que va a haber un fenómeno de distorsión de amplitud, ¿sí? Debido al hecho de que la potencia que transporta el modo fundamental depende de la frecuencia. Pero también si nosotros agregamos el hecho que las paredes de la guía conductora son en realidad de conductividad finita y por lo tanto va a haber pérdidas óhmicas debidas al material conductor, entonces también se tendría que tomar en cuenta un factor de atenuación debido a las pérdidas de energía en el material conductor por el hecho de que es de conductividad finita. Pero si además nosotros consideramos que el dieléctrico que está en el interior de la guía pudiera tener también pérdidas, entonces se deben de considerar al final las pérdidas tanto en el dieléctrico como en el conductor y por lo tanto estas implican que va a haber una distorsión también de amplitud, aparte de la distorsión de amplitud que de alguna manera va a ocasionar el hecho de que la potencia del modo fundamental también dependa de la frecuencia, ¿sí? Bueno, pues yo creo que ya voy a cerrar esto. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ninguna, Bueno, profe. correcto. No, profe. Ya tengo aquí el enlace para su examen del día viernes. Tomen en cuenta que va a ser un examen único.
y que ya para este tercer parcial voy a aplicar la regla que siempre aplico. Y esa regla es que el examen, aunque es de un solo intento, ya tiene un límite. Y aquí está cuál es el límite de tiempo. Su siguiente examen lo deben de resolver en aproximadamente 1 hora, ¿sí? Para que los 10 minutos restantes los usen para tomar foto y subir su evidencia y, por supuesto, subir sus respuestas, ¿sí? Como les había comentado, el poema de doble stub, cuando ya entienden bien lo que se hace, se puede resolver en 20 minutos, ¿sí? Uno de mis alumnos, como les mencioné, de hace algunos años, el examen lo resolvió en aproximadamente unos 18 o 17 minutos, obteniendo las 2 soluciones como aquí se pide. Yo ya no me acuerdo cuánto me tardé la última vez, ¿sí? Ahorita no puedo hacer el ensayo porque no tengo compás. Bueno, entonces tomen en cuenta que el examen dura 1 hora 10 minutos, por lo tanto, en 1 hora ya debieron de haber terminado el examen y los otros 10 minutos los ocuparían para ingresar sus respuestas, tomar foto y subir el archivo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Ahorita ya no tengo material, lo que sigue es lo que les había dicho. Quiero que lean varias páginas del Nerivela. No les voy a pedir que me entreguen tarea, pero sí les voy a hacer un examen sobre lo que les voy a dejar leer, ¿sí? Entonces, si no revisan, pues es probable que en el examen no salgan muy bien. Si es que lo que, digamos, pregunto no viene en el archivo que utilicé para explicar esta primera parte de guías de onda. Entonces, Nerivela. Aquí está Nerivela. Entonces, ¿qué quiero que revisen? El capítulo 4 es el capítulo de guías de onda, ¿sí? Y particularmente donde empieza la guía de ondas rectangular. Aquí. Entonces, quiero que lean, ¿sí? Pero no nada más leer para darme el avión. Les recuerdo que de aquí voy al final a sacar un examen. No les voy a dejar que hagan un resumen porque estoy viendo que eso me lleva tiempo a la hora de calificar y además a veces no sirve cuando el resumen nada más lo hacen por cumplir y no con el objetivo de aprender, ¿sí? Entonces, por esa razón, no les voy a pedir resumen, pero sí voy a hacer un examen de esto que se expone van a leer. ¿Qué quiero que lean entonces? Desde la página 262 hasta la página 305, ¿sí? Parte de lo que lean aquí es lo que ya expliqué, ¿sí? Por el momento no revisen los ejemplos. Concéntrese nada más en la discusión que el autor hace, pues, sobre este tipo de líneas de transmisión, ¿sí? Habrá cosas que definitivamente ya las expliqué y habrá otras cosas que no he explicado y que tampoco he mencionado, ¿sí? Entonces, pues el examen de esta parte lo haría la próxima semana, ¿sí? De todos modos, algunas de estas cosas yo las voy a mencionar, pero no todas, ¿sí? Nada más me centraré en lo más importante, que de hecho no tengo todavía en notas,
y que la verdad no creo que después edite porque pues ya hoy en día sí me cuesta, ya no tengo el mismo entusiasmo de hace varios años, ¿sí? Entonces me cuesta a veces hacer notas. Bueno, entonces, si nos vamos a estas páginas, página 262 a la 305. Los 262, espero que esté por aquí. Aquí está. Entonces aquí empieza la parte de guía rectangular. Pues aquí va a mencionar algunas cosas que yo ya había mencionado, ¿sí? Por ejemplo, el que se considera dieléctrico perfecto en el interior de la guía, pares conductoras perfectas. Aquí está el análisis matemático con el cual se obtienen. Estos que están aquí sí son realmente los fasores, ¿sí? Les recuerdo que yo les mencioné que en estas fórmulas que escribí aquí, pues ya se ve el archivo, pero creo que es este. Les mencioné que estos vectores H con doble valla y E con doble valla no son los fasores. Aquí los fasores son realmente el vector E con doble valla multiplicado por la exponencial E a la menos I K sub G por Z. Esto que está aquí representa a lo que comúnmente se denomina el fasor campo eléctrico. Es el producto, ¿sí? Pero este vector E realmente no es fasor, aunque yo para ahorrar saliva le denominé fasor, tomando en cuenta que el verdadero fasor es este, ¿sí? De hecho, muchas veces nosotros para ahorrar saliva y para no hablar mucho y decir poco, solemos en ocasiones ser un poco imprecisos, aunque por lo regular se entiende a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Porque para esto ya se utilizan ciertas convenciones que nosotros vamos, digamos, observando, pues conforme manejamos ciertos conceptos. Bueno, entonces me regreso a aquí. Aquí se menciona parte de lo que ya expliqué, pero hay cosas que no se mencionan. Por ejemplo, esto que está aquí. ¿Sí? Esto que está aquí representa como aquí se dice, las rayas punteadas representan las líneas de campo magnético y las rayas continuas, las líneas de campo eléctrico del modo TE10. Estas son líneas de campo eléctrico y magnético para el modo TE11. Estas líneas de campo, de hecho, se pueden graficar tomando en cuenta las expresiones que nosotros ya conocemos para los campos, ¿sí? Entonces, esto de aquí sin problema se puede graficar, ¿sí? Para un tiempo, lo único que se hace es tomar un tiempo fijo t y graficar el campo eléctrico instantáneo como función de x, de y de z. Al final se obtendrían estas líneas de campo, ¿sí? Para estos modos, pero también con las expresiones que ya tenemos se pueden de hecho graficar las líneas de campo para cualquier modo. Esas gráficas en matemáticas se pueden hacer muy fácilmente, ¿sí? Utilizando esta función. Bueno, no sé si haya cambiado en las versiones recientes, ¿sí? Pero en al menos la versión 10, esta función, si no mal recuerdo, sí se maneja. Aquí vienen otras cosas. Define una longitud de onda de la guía. Es la longitud de onda que yo definí antes. Lo que yo no definí es una longitud de onda de corte, pero de hecho se puede definir, ¿sí? Y al final, si se define,
pues se puede ver una relación como esta. Desde mi punto de vista, eso no es necesario, por lo tanto, yo no lo manejo, ¿sí? Bueno, aquí está la expresión para velocidad de grupo, de la cual en su momento también hice mención. Ejemplos. Ejemplos, aquí están dos gráficas para la impedancia como función de la frecuencia, ¿sí? Bueno, aquí se logra ver parte de lo que ya mencioné. Esto que está aquí es para los modos TM. La primera parte es para modos T. Ahora aquí hace el análisis de los modos TM, bollito. Aquí, por ejemplo, grafica también las líneas de campo de los dos primeros modos, del modo TM11, del modo TM21. ¿Sí? Más ejemplos y resultados de los mismos. Lo relacionado con el modo dominante, aquí está lo que les había mencionado, ¿sí? Esta es una tabla que incluye guías de onda comerciales, ¿sí? La guía de ondas que consideré en el ejemplo de matemática, en el que grafiqué la velocidad de fase, la impedancia y la potencia, es de hecho esta. La guía WR187 o también conocida como WG12. ¿Sí? Aquí está la frecuencia corte que ya me habían mencionado aproximadamente. Y aquí está el ancho de banda práctico. Esto que está aquí es el ancho de banda práctico. ¿Cuánto les da 3.15 por 1.25? A mí me dio 3.9375. 3.9375. Como les Sí, mencioné, profe. esos valores de 1.25 y 1.9 son valores aproximados. Dependiendo de la guía, les mencioné que puede haber variaciones en las centésimas. Y esas variaciones en las centésimas, pues también van a producir variaciones aquí en las centésimas de la frecuencia de corte del modo, de la frecuencia de corte de la frecuencia inferior, perdón, de la frecuencia de operación inferior y de la frecuencia de operación superior, ¿sí? ¿Cuánto les da 3.155 por 1.9? 5.9945. Bueno, como pueden ver, aquí sí hubo más variación. Si me dicen que es 5.99, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay varias guías de onda comerciales, las dimensiones típicas, ¿sí? Un poco de choro, más ejemplos. Igual la otra vez ahí se viene una gráfica. Esta es para velocidad de fase del modo T10. También aquí graficó velocidad de grupo. Bueno, aquí hace mención de algo que yo no mencioné, pero que al final voy a terminar mencionando. Hay que revisarlo. Aquí también hace mención de algo que no mencioné, que tiene que ver con las corrientes que se inducen en las paredes internas de la guía. Si nosotros tomamos el vector densidad de corriente que aparece en las notas para los modos T y TM, aquí está. ¿Sí? Si este vector lo sustituyo en la fórmula de aquí, obtenemos la densidad de corriente superficial instantánea. Este vector lo podemos graficar a un tiempo t fijo y con ello, para las distintas posiciones sobre las paredes de la guía, podríamos obtener entonces las líneas de campo
de esa densidad de corriente. Si nosotros graficáramos eso en algún software, por ejemplo, matemática, en el caso de por ejemplo, esto que está aquí, las líneas de hecho continuas, las líneas continuas representan la densidad de corriente superficial en la parte superior y en esta parte lateral. Esas líneas continuas representan también las líneas de campo de la densidad de corriente. Obviamente en la superficie de abajo y en la otra superficie lateral se tienen líneas similares de campo, pero en este caso son líneas de la densidad de corriente. ¿Sí? Con eso más o menos vemos cómo, qué forma tienen las trayectorias que siguen las partículas cargadas que se mueven sobre la superficie frontera de ese conductor. ¿Sí? Bueno, y obviamente sobre la superficie interna. Hay más cosas que aquí se mencionan, hay que leerlo. ¿Sí? Esta parte que está aquí se explica antes, hay que revisarla. Aquí se habla, aparte de lo que ya mencioné, sobre la potencia que transportan los modos. Aquí únicamente determina la potencia del modo fundamental, porque como mencioné, en la mayoría de las aplicaciones, lo que se busca es que únicamente se propague el modo fundamental. Van a leer en alguna sección ustedes cuando, por ejemplo, se utilizan dos modos de propagación en una guía de ondas. Y eso tiene una cierta aplicación. Y por supuesto, ¿cuáles serían las condiciones de operación? En alguna parte viene. Bueno, al final aquí viene la formulita. Esta fórmula es para la potencia que transporta el modo fundamental. Un ejemplo, otro ejemplo. Y esto que está aquí me interesa. Esta que está aquí es una tabla nuevamente de las guías de onda comerciales que aparecieron en la primera tabla que mencioné, solo que esta tabla es para la potencia máxima que se puede transmitir en esas guías de onda. Entonces, esta primera columna nos da la potencia máxima que se puede transmitir en cada una de esas guías de onda comerciales, pero también en esta otra columna lo que se da es la atenuación que puede sufrir esa onda que se propaga en la guía, tomando en cuenta las pérdidas en el conductor, porque me parece que aquí considera que el dieléctrico es aire. ¿Sí? Estas pérdidas, como aquí se mencionan, estas pérdidas que corresponden a la frecuencia inferior y a la frecuencia superior de operación, son considerando que la guía de ondas se fabrica con aluminio o bien con plata. Y además el dieléctrico que tenemos en el interior de la guía es en realidad aire. ¿Sí? Bueno, aquí después se menciona precisamente esta parte que tiene que ver con la atenuación, debido a que la conductividad del conductor es finita, ¿sí? Entonces hay que revisarlo. Esta parte igual, pues no espero en el corto plazo llegarla a capturar en notas, pero aquí viene, hay que leerlo. Esta parte también es importante. ¿Cómo podemos nosotros conseguir modos de propagación TE o TM? Aquí se menciona cómo.
Por ejemplo, si nosotros queremos que a través de esta guía se propague el modo T10, lo que vamos a hacer es, pues aquí hacer una perforación, introducir un cable coaxial, el conductor central pelarlo, ¿sí? De manera que su longitud tenga este valor, ¿sí? De lambda sobre 4. Con esto al final vamos a hacer que a través de esta guía se propague el modo T10. ¿Cómo podemos nosotros producir en esta guía el modo T20? Pues aquí se está mencionando. Utilizamos 2 cables coaxiales, ¿sí? Y ahí pues ya se toma en cuenta cuáles son las posiciones donde deben de perforarse. Aquí está. ¿Sí? Bueno, si nosotros alimentamos de esta forma, con esto podemos conseguir un modo de propagación TM11. ¿Sí? Cuando en una guía de ondas porque se desea que se propaguen 2 modos, entonces se propagaría el modo T10 y el modo TE20. ¿Sí? Bueno, en alguna parte de por aquí se hace mención, ¿sí? Para qué puede servir que en un momento dado se propagaran 2 modos. Y ahí termina lo que quiero que lean, ¿sí? Porque ya después de esto viene cavidades resonantes. La parte de cavidades resonantes no está incluida en el programa, por lo tanto no la voy a ver, pero sería recomendable que lean también un poco de esto, ¿sí? Un poco de lo que viene aquí sobre cavidades resonantes. ¿Por qué razón? Porque las cavidades resonantes, de hecho, tienen aplicaciones, ¿sí? Tienen aplicaciones. Entonces, aquí ustedes podrán encontrar un poco de cómo se diseñan esas cavidades y qué aplicaciones se les pueden dar. Esta parte se aplica obviamente para lo que viene siendo ingeniería de microondas, ¿sí? Bueno, entonces, por favor, revisen esas páginas, hay que leerlo con detalle, les recomiendo que hagan sus anotaciones, no lean nada más, ¿sí? Hagan también anotaciones, porque en la medida en que ustedes hacen sus notitas, seguramente van a captar mejor eso que estén leyendo, ¿sí? E inclusive esas notitas les pueden servir después si es que algo se les olvidó y quieren dar un repaso rápido. Bueno, ¿alguna pregunta o duda o comentario que quieran hacer? Disculpe, profe, Sí, ¿nos podría enviar el archivo ese de guía de ondas para poder imprimirlo y anexarlo a mis notas? ya se los había enviado, pero a ver, se los envió otra vez. No, pero es que ves que apenas le modificó cosas. A ver, entonces, no le modifiqué casi nada, pero lo voy a enviar. Ah, caray, este. Bueno, ya se los envié por el chat. Gracias, profe. Entonces, ¿alguna pregunta o duda que tengan? No, profe, todo bien. ¿No? Bueno, les menciono, ya subí las calificaciones del segundo parcial, ¿sí? Revisen la calificación que tienen en el SAES, compárenla con la calificación que ustedes calculan, pero tomen en cuenta que ya les había mencionado que para que el asentar calificación se haga de una manera no tan injusta, entonces, ¿qué tomo en cuenta? Que si su calificación fue de 9.7 y por lo tanto redondeada da 10, la diferencia que corresponde a 3 décimas son 3 décimas prestadas. Entonces,
menos esas 3 décimas se suman a la calificación del segundo parcial. ¿Y eso qué hace? Pues que su calificación disminuya. Sobre el valor obtenido ya tomo el redondeo. Pero si su calificación del primer parcial fue de 9.49, pues eso no sube a 10, se redondea a 9, ¿sí? Pero igual esa 0.49, ese 0.49 no se pierde, porque ese 0.49 se suma a la calificación que obtienen en el segundo parcial y por lo tanto su calificación final del segundo parcial aumenta. Entonces, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar y que de hecho les mencioné también hace 1 mes y 10 días cuando asenté calificaciones del primer parcial, entonces hagan sus cálculos y vean si la calificación que asenté en el SAES, una vez que redondean la que ustedes obtienen, pues coinciden, ¿sí? Coinciden. Y en dado caso de que no fuera así, pues me envían un correo para que yo revise y en dado caso de que me hubiera equivocado, hacer la corrección correspondiente. Aunque es, digamos, poco probable que me haya equivocado, pues la probabilidad siempre es distinta de 0. Entonces, hagan eso por favor y en dado caso de que me haya equivocado, me envían un correo. Pero pues tomen en cuenta entonces el criterio que considero cuando les presto décimas o cuando les quedo a deber décimas debido al redondeo, ¿sí? Bueno, si no hay más, entonces, chavos, nos vemos el día viernes. Hay que leer, por favor, lo que les dejé. Lo que les dejé es para el día viernes, no para otro día. Son 45. ¿Todavía tienen exámenes esta semana? Sí, profe. Bueno, yo sí, No, uno. pero y proyectos. Yo Bueno, apenas. entonces, si tienen exámenes, pues no le hagan aquí al cuento. Mejor no los revisen. Pero una vez que pasen sus exámenes, hay que leerlo, ¿sí? Bueno, chavos, entonces nos vemos. Recuerden que el día viernes tienen examen conmigo. Sí, se supone Sí, profe. que yo considero que el último examen que han de presentar en sus materias será el día jueves, dado que el día viernes es el último día para subir calificaciones. ¿Sí? Entonces, por esa razón dejé el examen para el día viernes. No lo dejé para día sábado porque algunos de sus compañeros no lo pueden hacer sábado. Bueno, chavos, entonces nos vemos. Excelente. Bueno, Hasta profe, luego, profe. gracias. Gracias. A ustedes. Buena tarde. Igualmente, gracias.